Estamos en compañía de Jessica Clavijo Chipoco, asesora de la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a conversar juntas sobre el acoso político, la paridad y alternancia según el Código Electoral. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Mirta, por la oportunidad de compartir contigo este espacio. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de la señal de JNTV y efectivamente el tema que seguramente abordaremos el día de hoy tiene muchos matices, muchas oportunidades en las cuales podríamos reforzar la normativa electoral. Por supuesto, hemos hablado antes, claro que sí, de alternancia y de paridad en este espacio, pero hay que comprender lo siguiente: hay muchas miradas también al respecto, alrededor de cada uno de estos mecanismos, hay muchas coincidencias también, y el día de hoy vamos a hablar de aquella mirada que tiene el Código Electoral, ese trabajo realizado por el Jurado Nacional de Elecciones que busca de manera integral poner la normativa. Así es, creo que tú lo has enfocado de la manera más adecuada en relación a lo que es la propuesta del Código, porque ya es la tercera vez que el Jurado Nacional de Elecciones presenta un proyecto de normativa sistematizada, que en este caso es un código electoral. Justamente la semana pasada, cuando tuvimos la oportunidad de ir a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, parte de nuestra intervención fue reforzar la idea o la posición institucional de poder contar en nuestro país con una normativa sistematizada. Y justo eso me hace aterrizar un poco en cómo vamos con el tema de cuotas, el paso que podríamos dar ya condensado en este proyecto, dar un paso adelante en relación a no solamente cuotas electorales, sino paridad y alternancia, que no sea un 30% de cuota de género, sino un 50%, y que tengamos la posibilidad de que de manera alternada, hombre, mujer, mujer, hombre, podamos tener listas en las cuales se vea representado justamente lo que es nuestra población, un 50% de hombres, 50% de mujeres, y esto va de la mano también con otras medidas, ¿no? Como comentó, esta no es la primera vez que se presenta el Código Electoral, este libro que unifica la normativa electoral. Sin embargo, ¿consideraría usted que, a diferencia de otros momentos, quizá esta sea la coyuntura más propicia para que se apruebe la alternancia y la paridad? Sí, yo creo que parte también de un tema de voluntad, ¿no? Un tema de voluntad política en el cual podamos analizar cuáles son las oportunidades de mejora que tiene la normativa, y justo en este momento en el cual podemos debatir aspectos como democracia interna, nos encontramos casi a puertas de que pueda haber modificaciones en lo que va a ser las reglas de juego para la democracia interna, y quizás ahí sería el momento oportuno para analizar cómo nuestro país va a reforzar este principio de igualdad, porque básicamente la paridad, la alternancia y otras medidas como el acoso político, que también se está ha en el código, y otras que también te contaré sobre franja electoral, hablan justamente de que el Estado manifiesta esta voluntad de dar condiciones de igualdad para que podamos participar tanto hombres como mujeres en la vida política de nuestro país, que no solamente se va a solucionar o va a encontrar la mejor solución con un artículo en la normativa, sino que además esto llame la atención a que en otras esferas de nuestro país hayan políticas transversales que permitan acceso también a trabajo, a educación, para que justamente tengamos, además del rol que desempeñamos las mujeres como esposas, como madres, también en la vida laboral y, por qué no, en la vida política, pero de una manera que permita llegar a cargos de elección popular, porque la cuota de género ha cumplido su rol con lograr que haya candidaturas en las listas, pero lamentablemente esto no se refleja en las posiciones finalmente que llegan a los cargos de elección popular, porque nuestro sistema cuenta con el voto, con la asignación de escaños a través de la esfera repartidora, y eso permite que quienes accedan a los cargos de elección popular sean aquellos candidatos que ocupan los primeros lugares de las listas. Entonces se cumple con un 30% de cuota, pero se ubican en los últimos espacios de la lista. Entonces esto no refleja finalmente la presencia de mujeres o de hombres, dependiendo del orden de la lista, en las posiciones de los gobiernos locales o regionales. Ahora, esta es una extraordinaria oportunidad para responder además al clamor ciudadano, que ya en más de una encuesta a nivel nacional ha respaldado o respalda esta medida, este mecanismo, tanto de la alternancia como de la paridad. Sí, yo creo que en términos generales hemos también hecho campañas para sensibilizar justamente la igualdad de condiciones para lograr espacios. Finalmente la ciudadanía es la que decide con su voto, pero lo que tratamos es de asegurar espacios de igualdad, ¿no? Justamente en las elecciones regionales y municipales son más de 12.000 las autoridades que han sido electas,
y solo alrededor del 20 o 25% finalmente logran ser mujeres las que pueden acceder a estos cargos. Y recordamos que alguna vez conversamos que en el cargo de gobernador regional no hay ninguna mujer actualmente, ¿no? Entonces, este paso que podemos dar podría afianzar esta voluntad del Estado en que haya igualdad de condiciones, pero esto va de la mano con otras esferas, como por ejemplo el poder sancionar el acoso político, que también se da en una campaña electoral. Se comenta mucho de que algunas mujeres no quieren participar de la vida política justamente por lo a veces cruda que es la campaña electoral, pero entonces busquémosle soluciones, que esta no sea una excusa justamente para no dar el paso a la paridad de la alternancia. Entonces podemos de esta manera normar lo que sería el acoso político, imponiendo sanciones efectivas a quienes impiden o limitan de alguna manera la participación de la mujer. Y ya hay instrumentos para esa normativa. Sí, hay proyectos de ley que hay en el Congreso de la República de algunas bancadas, y también el Jurado Nacional de Elecciones lo ha incorporado en el código con una sanción de 20 UITs a quien comete esta infracción, y de manera solidaria con la organización política podríamos llegar a una multa de 60 UITs si el infractor es un candidato o una autoridad del partido. Y de la misma manera lo hemos enlazado con dos aspectos. Uno, que en los estatutos de la organización política también se regule este aspecto para evitar justamente acciones que limiten la participación al interior de la organización política, y de la misma manera que el Estado a través de la franja electoral incluya información que haga recordar a la ciudadanía la importancia de contar con campañas sin acoso y sobre todo, y no solo en temas de género, sino también para propiciar una contienda electoral limpia para jóvenes, para representantes de comunidades indígenas y también a través del género, ¿no? ¿Será posible que en el debate, además de hablar de paridad y alternancia, en esa ocasión pueda hablarse de acoso político? ¿Es una propuesta del Ejecutivo? ¿Es una propuesta también de otras bancadas, como ha dicho? ¿Podrá regresar al debate? Mire, esperemos que sí. Yo entiendo que dentro de la comisión ellos tienen proyectos de ley que se analizan, que se encuentran en la mesa y que son los insumos justamente para poder elaborar los predictámenes que se discuten en la comisión. No dudo que justamente al haber representantes de diferentes bancadas en la comisión puedan traer a colación estos temas, ¿no? Es por eso que nosotros invocamos a que el debate sobre la reforma electoral sea integral, para que no solamente abordemos un artículo en una ley, porque esto no va a generar un cambio radical en cuál sea la realidad de las campañas electorales en igualdad de condiciones, sino que tiene que haber una serie de elementos que puedan garantizar que justamente logremos el objetivo que queremos. Entrando de lleno en aquello que propone el Código Electoral, ¿cuáles son los puntos más importantes que no deberían ser pasados por alto al momento del debate, que estamos ya, digamos, en esa coyuntura, ¿no? Sí, ya se ha hablado de inscripción, bueno, próximamente cancelación, y vendrán democracia interna, alternancia y paridad. En el ámbito de democracia interna yo creo que es innegable que esto se vaya a ver, porque tiene que darse el debate alrededor de cómo se llevará adelante la democracia interna, si van a ser elecciones candidato por candidato o por listas. Si es por listas, evidentemente va a ser más sencillo poder ubicar con paridad y alternancia justamente a los candidatos, y que no se trastoque finalmente la conformación de las listas si es candidato uno por uno, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es reconocer de que en el ámbito de la democracia interna tiene que haber una campaña, un financiamiento. Y posteriormente, cuando ya tengamos representantes electos, cuando puedan gozar quienes acceden a espacios en el Congreso, aquellos partidos que acceden a espacios en el Congreso, puedan contar con financiamiento público directo, también nosotros proponemos que parte de este financiamiento que reciben pueda ser orientado justamente a dar campañas de formación y capacitación para mujeres, para reforzar su participación. Tenemos nosotros un financiamiento público que se le da a las organizaciones políticas, que se puede destinar un 50% para gastos ordinarios y el otro 50% es para acciones de capacitación y formación. En ese rubro invocamos a que las organizaciones políticas puedan llegar a consensos y se apruebe que dentro de este 50% un porcentaje definitivamente vaya orientado a la capacitación de la mujer en la política. Y eso, ojo, teniendo en cuenta además que ya hay un gran grupo de mujeres que podríamos decir ya están listas, ¿no? Lo que no significa que no necesitan esa capacitación. Así es, pero siempre es importante reforzar, sensibilizar, dar herramientas para una participación adecuada, empoderar justamente a la militancia también de las organizaciones políticas, porque
revisando la información de registro de organizaciones políticas, los padrones electorales en la mayoría de los casos cuentan con un 40 o 50% de participación femenina, lo cual implica que hay mujeres que ingresan a estos partidos políticos para poder hacer una carrera en la vida política. Y yo creo que este mecanismo podría ayudar justamente a ese empoderamiento y a lograr que haya toda una serie de medidas que, como te decía, nos ayuden a lograr el objetivo, porque hacer reformas parche, como se ha hablado mucho en los últimos tiempos, es un inicio, pero lo ideal sería tener todo un sistema que garantice poder asegurar una participación en igualdad de condiciones. Ahora, en lo positivo también, y hablando en términos generales de la participación política de la mujer, se ha hecho una diferencia también recientemente, ¿no?, entre los cargos legislativos y los ejecutivos, ¿no? En lo legislativo, al parecer, hemos venido avanzando bien, ¿no? Si vemos de repente a parlamentarias en nuestro Congreso de la República, pero en el Ejecutivo siempre hay necesidad de este impulso, ¿no? Y por ello también apostar por la cuota. Así es. En el Congreso de la República sí, a lo largo de los años hemos ido incrementando la presencia de mujeres en el Parlamento, lo cual es obviamente muy bueno. Esperemos llegar a niveles mayores, pero a nivel subnacional, a nivel del Ejecutivo además y los gobiernos locales, sí aún tenemos esta brecha que deberíamos nosotros ver cómo la mejoramos, ¿no? Tenemos que abordar diferentes espacios también de difusión, darle herramientas justamente a aquellas mujeres que son líderes de juntas vecinales, del Vaso de Leche, de diferentes comunidades en las cuales son reconocidas por sus vecinos, pero que no pueden dar el salto justamente a llegar a la política. Ahora, parte de eso también podría darse en la medida que los partidos políticos tengan presencia a nivel nacional, que hayan comités partidarios activos, que permitan captar o que permitan ser ese punto en el cual mujeres, jóvenes puedan acercarse a estos comités y empezar a hacer una vida política activa. Es por eso que también el Código plantea que hayan comités partidarios pero permanentes, ¿no? No solamente al momento de la inscripción, que no como en la actualidad. Sí, que es un acta que nos dan al momento de la inscripción, sino que sean comités que de manera activa se encuentren a nivel nacional. Esto también va a ser definitivamente un elemento que permita que se pueda tener este acercamiento con la población y que nos permita justamente lograr tener una ciudadanía informada y proactiva para el ámbito político. Y por ello que es tan importante tener esta mirada integral sobre la normativa electoral, porque una medida además complementa y refuerza otra medida. Así es. Sí, mira, y conversando en estos minutos hemos analizado casi todo un círculo. Así es. El que haya un financiamiento destinado a estas acciones de capacitación, comités partidarios, paridad y alternancia, que en la campaña no haya acoso político. Entonces son diferentes aspectos que podríamos analizar. Muy bien. Finalmente, doctora, ¿cuál sería su reflexión para esos días que seguramente vendrán con más debate sobre ese tema y otros alrededor de la normativa electoral? Bueno, básicamente que sigamos avanzando hacia lograr los objetivos, tener reglas claras para los comicios del próximo año. Tengamos en cuenta que ya el 2020 tenemos actividades preparatorias para las elecciones 2021, así que sigamos avanzando y teniendo en cuenta que hay mejoras que se podrían dar y hay varios proyectos que también pueden aportar al debate. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con la doctora Jessica Clavijo, asesora de la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones.